En un mundo donde la fortuna parece dictada por el apellido y no por el sudor, la historia de Sofía es un grito ahogado que se convirtió en un eco estruendoso. De soñar con un empleo sencillo a edificar un imperio de 1.000 millones, cómo una modesta florista logró la hazaña de un rey sin corona. ¿Fue suerte, destino o una voluntad inquebrantable que pocos poseen? Prepárate, porque esta es una travesía que redefinirá tu concepto de éxito. ¿Te atreves a desvelar los secretos que transformaron la vida de Sofía de la noche a la mañana? Si crees en el poder de la resiliencia y te conmueven las historias de quienes desafían lo imposible, suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte ningún detalle de esta increíble saga. Y si ya estás con nosotros, deja un en los comentarios para mostrar que tú también crees que, con esfuerzo, cualquiera puede construir su propio reino. El sol abrasador de Ciudad de México se filtraba a través de los cristales empolvados de la pequeña florería El Jardín de Sofía, un local apenas perceptible en una calle lateral del bullicioso barrio de Coyoacán. Sofía, con sus manos expertas y un delantal salpicado de pétalos, acomodaba con delicadeza un ramo de alcatraces, sus flores favoritas. No había en sus movimientos ni un ápice de grandilocuencia, solo la silenciosa dignidad de quien ha aprendido a encontrar belleza en la rutina y esperanza en la humildad. Tenía 28 años, una melena oscura y brillante que caía en cascada por su espalda, y unos ojos color miel que, a pesar de la dulzura, albergaban una chispa de tenacidad inquebrantable. Su sueño, el que susurraba al oído de las bugambilias cada mañana, era simple: conseguir un empleo estable, con un horario fijo, quizás en alguna oficina, donde pudiera usar sus conocimientos de administración de empresas, una carrera que había terminado con honores, pero que la vida, caprichosa y cruel, le había negado ejercer. La florería no era suya, sino de su tía abuela Elodia, una mujer de carácter fuerte y corazón de oro que había criado a Sofía desde que sus padres fallecieron en un accidente. Elodia, con sus 80 y tantos años y la sabiduría de quien ha visto pasar un siglo, le había enseñado todo sobre las flores, desde cómo cuidar una orquídea hasta cómo negociar con los proveedores del mercado de Jamaica. Pero el negocio, como muchas pequeñas empresas, apenas sobrevivía. Las grandes cadenas de florerías y el comercio en línea estaban asfixiando a los locales tradicionales. La renta subía, los clientes disminuían, y cada fin de mes era una batalla campal para llegar a fin de mes. Sofía recordaba la conversación con su tía Elodia de la noche anterior, mientras cenaban unos tacos de guisado en la pequeña mesa de la cocina. «Mija, no sé cuánto más podamos aguantar», dijo Elodia, con la voz quebrada. «Este negocio es lo único que nos queda de tu abuelo, pero la verdad, ya no da. Necesitamos un milagro». El milagro que Sofía anhelaba era una oferta de trabajo. Había enviado decenas de currículums, había ido a innumerables entrevistas, pero siempre se encontraba con la misma respuesta: «Lo sentimos, señorita, pero buscamos a alguien con más experiencia». ¿Cómo iba a obtener experiencia si nadie le daba la oportunidad? Su frustración era un nudo constante en el estómago. Ver a sus amigas progresar, comprar sus propios departamentos, viajar, mientras ella seguía atada a la florería, que aunque amaba, sentía como una jaula dorada. Sabía que Elodia dependía de ella, que no podía abandonarla. La lealtad era un valor grabado a fuego en su alma. Esa mañana, un rayo de esperanza apareció en forma de una llamada. Era de Floricorazón, una de las florerías más grandes y modernas de la ciudad. Había postulado para un puesto de asistente administrativa hacía meses y ya lo había dado por perdido. «Señorita Morales, hemos revisado su solicitud y nos gustaría ofrecerle una entrevista para el puesto de asistente de dirección. ¿Podría presentarse mañana a las 10 de la mañana en nuestras oficinas centrales?», dijo una voz impersonal al otro lado de la línea. El corazón de Sofía dio un vuelco. Asistente de dirección era un puesto con mucho más potencial de lo que jamás había soñado. Una oportunidad para escapar de la incertidumbre, para darle una vida mejor a su tía. La promesa de un futuro brillante parpadeó ante sus ojos como una luciérnaga en la oscuridad. El día de la entrevista, Sofía se levantó antes del amanecer. Se puso su mejor conjunto, un sencillo vestido negro que había comprado en rebajas, y se ató el cabello en una elegante coleta. Quería proyectar profesionalismo y competencia. En el autobús, repasó mentalmente todas las posibles preguntas. Se preparó para destacar sus habilidades y su determinación.
Llegó a la imponente torre de cristal de Flor y Corazón con 20 minutos de antelación, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Las oficinas eran modernas, con un diseño vanguardista y arreglos florales espectaculares por todas partes, muy diferentes a la modesta florería de su tía. Fue recibida por una recepcionista rubia y elegante que la invitó a sentarse en una cómoda sala de espera. Sofía notó a otra joven, vestida con ropa de marca y un aire de superioridad, que ya estaba sentada allí, hojeando una revista. Su nombre era Jimena, y, por su actitud, Sofía intuyó que sería su competencia directa. El ambiente estaba cargado de tensión silenciosa. Después de una espera que se sintió eterna, ambas fueron llamadas al mismo tiempo a la oficina del señor Alejandro Benavides, el director general de Flor y Corazón, un hombre conocido por su visión de negocios implacable y su exigencia. El señor Benavides era un hombre imponente, de unos 50 años, con un traje impecable y una mirada penetrante. No sonreía. A su lado estaba su asistente principal, la señora Elena Robles, una mujer de rostro severo y modales impecables. La entrevista comenzó no como Sofía había imaginado, sino con una dinámica grupal. El señor Benavides les entregó a ambas un caso de estudio sobre cómo optimizar la cadena de suministro de Flor y Corazón, y les dio 30 minutos para presentar una solución. La presión era inmensa. Jimena, con su computadora portátil y una confianza desmedida, comenzó a escribir furiosamente. Sofía, sin embargo, se tomó un momento. Cerró los ojos, respiró hondo y pensó en el mercado de Jamaica, en los proveedores, en las rutas de entrega que su tía abuela conocía como la palma de su mano. Se dio cuenta de que su falta de experiencia en oficina era, en realidad, una riqueza de conocimiento práctico. Empezó a garabatear ideas en un cuaderno, conectando puntos que Jimena, con toda su teoría, probablemente pasaría por alto. Propuso consolidar rutas de entrega, negociar descuentos por volumen con ciertos cultivadores y optimizar los horarios de recogida para reducir los tiempos de inactividad de los vehículos. Cuando llegó el momento de presentar, Jimena habló con fluidez sobre modelos logísticos complejos y teorías empresariales. Su presentación era impecable en la forma, pero carecía de la esencia, de la chispa de la realidad. Sofía, por su parte, habló con la pasión de quien ha vivido cada uno de esos problemas. Explicó cómo un retraso de 1 hora en la entrega de las flores podía significar la pérdida de la frescura y, por ende, de dinero. Propuso soluciones prácticas, basadas en la observación directa, en el conocimiento del día a día de una florería, por pequeña que fuera. El señor Benavides no mostró ninguna emoción durante las presentaciones, pero Sofía notó un ligero brillo en los ojos de la señora Robles cuando ella habló de los pequeños detalles, de la importancia de la relación con los cultivadores. Al final, Benavides se limitó a decir: «Gracias, las contactaremos». Sofía salió de la oficina con una mezcla de esperanza y desilusión. Había dado lo mejor de sí, pero el mundo de los negocios era implacable. Caminó de regreso a la parada del autobús con el peso de la incertidumbre en sus hombros. La promesa de un empleo simple se sentía, de nuevo, como un espejismo lejano. Había desperdiciado su oportunidad. ¿Volvería a la florería de su tía abuela, condenada a verla desaparecer lentamente? Las preguntas se arremolinaban en su mente, mientras el sol de la tarde empezaba a descender sobre la bulliciosa Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. La imagen de Jimena, tan segura de sí misma, tan perfectamente profesional, rondaba en su cabeza. ¿Sería posible que su experiencia, su conocimiento del mundo real de las flores, fuera suficiente para vencer a la teoría pura? La duda era un eco doloroso. Los días siguientes a la entrevista con Flor y Corazón fueron un torbellino de emociones para Sofía. Cada vez que su teléfono sonaba, su corazón se aceleraba con la esperanza, solo para caer en picada cuando se daba cuenta de que era una llamada de su tía Elodia o un mensaje de alguna amiga. La incertidumbre era un veneno lento que le corroía la paciencia. En la florería, trataba de mantener una fachada de normalidad, regando las plantas, arreglando los ramos con la misma dedicación de siempre, pero su mente no paraba de divagar. Se imaginaba en la moderna oficina de Flor y Corazón, organizando agendas, respondiendo correos, sintiéndose parte de algo grande. Ese era el empleo simple que anhelaba, el primer escalón para una vida diferente, una vida sin la constante preocupación por el dinero. «¿Qué tienes, mija?»,
Andas como alma en pena, le preguntó Elodia una tarde, observándola mientras Sofía terminaba de envolver un ramo de lirios. Elodia tenía una perspicacia que el paso de los años solo había agudizado. Sofía suspiró, dejando los lirios a un lado. Es la entrevista, tía. No sé si lo hice bien. Había otra chica, Jimena, que parecía salida de una película de negocios, tan pulcra, tan segura. Y yo, con mis ideas del mercado de Jamaica, sentí que no encajaba. Elodia le dedicó una de esas sonrisas sabias que siempre la tranquilizaban. Mija, no subestimes el valor de la tierra. Esas ideas del mercado de Jamaica son las que hacen girar el mundo. ¿De qué sirve tanta teoría si no sabes cómo crece una flor o cómo se negocia con el que la siembra? Ten fe. Las palabras de su tía eran un bálsamo, pero la duda persistía. Pensó en Jimena, en su arrogancia apenas disimulada. Había una frase que la había irritado especialmente durante la entrevista, cuando Jimena, con una sonrisa condescendiente, había dicho: algunas personas creen que el conocimiento empírico es suficiente, pero en el mundo corporativo, la estrategia se basa en datos y modelos complejos, no en anécdotas de tianguis. El comentario la había herido, pero Sofía se había contenido, sabiendo que una respuesta impulsiva no la ayudaría. 2 semanas pasaron sin noticias de Flor y Corazón. El desánimo se instaló, pesado como una losa. Sofía empezó a aceptar que, una vez más, la puerta del mundo corporativo se le había cerrado. Empezó a buscar nuevas ofertas de empleo, pero su entusiasmo se había mermado. La florería parecía ahora un refugio, pero también una condena. Una tarde, mientras cerraba la tienda, su teléfono vibró. Era un número desconocido. Con el corazón en un puño, contestó. «¿Señorita Sofía Morales?», preguntó una voz grave y masculina que Sofía reconoció de inmediato como la del señor Alejandro Benavides. «Sí, soy yo», respondió, con la voz apenas un susurro. «Le llamo de Flor y Corazón. Hemos tomado una decisión con respecto al puesto de asistente de dirección», dijo Benavides sin rodeos. Hubo una pausa que a Sofía le pareció eterna. Se preparó para la desilusión. «Hemos decidido ofrecerle el puesto a la señorita Jimena Vargas», soltó Benavides, con una frialdad que heló la sangre de Sofía. El mundo pareció detenerse. Un zumbido ensordecedor llenó sus oídos. Sintió un pinchazo agudo en el pecho, una punzada de dolor que se extendió por todo su cuerpo. Quería llorar, gritar, pero la voz de Benavides la interrumpió antes de que pudiera pronunciar palabra. «Sin embargo», continuó el director, y esa palabra, sin embargo, fue como un ancla arrojada en medio de la tormenta. Su análisis del caso, aunque poco ortodoxo en su presentación, demostró una comprensión práctica y una visión que nos pareció excepcional. No es el perfil que buscamos para asistente de dirección, pero su capacidad para optimizar recursos y su conocimiento del campo de batalla es algo que no podemos ignorar. Estamos lanzando un nuevo proyecto, una división experimental para expandirnos en mercados emergentes y optimizar nuestra cadena de suministro en zonas rurales. Es un proyecto de alto riesgo, con un presupuesto limitado y exige a alguien con su tipo de ingenio y pragmatismo. ¿Le interesaría un puesto de coordinadora de proyectos especiales? Implicaría mucho trabajo de campo, viajes constantes y un salario inicial, que no sería tan alto como el de asistente de dirección, pero con grandes posibilidades de crecimiento si el proyecto tiene éxito. Sofía estaba atónita, de la desilusión al asombro en cuestión de segundos. No era el empleo simple que había imaginado, ni la estabilidad que buscaba, pero la palabra oportunidad resonó en su mente. Coordinadora de proyectos especiales. Sonaba a reto, a algo que la sacaría de su zona de confort, algo que la obligaría a usar todo lo que había aprendido de su tía, pero a una escala mucho mayor. El sueldo inicial no sería el ideal. Eso significaba que la ayuda a Elodia no sería tan inmediata, pero el potencial era inmenso. «¿Y bien, señorita Morales, le interesa el desafío?», preguntó Benavides, su tono por primera vez con un atisbo de curiosidad. Sofía, recobrándose de la sorpresa, enderezó la espalda. «Sí, señor Benavides, me interesa, mucho». «Excelente. Presente la próxima semana en la oficina de la señora Robles para que le dé los detalles. Felicidades». Y colgó. Sofía se quedó un momento inmóvil, el teléfono aún en la mano. La noticia la dejó en un estado de euforia y nerviosismo a partes iguales. Había conseguido un puesto en Flor y Corazón, sí, pero no el que esperaba. Y la descripción de alto riesgo, presupuesto limitado
trabajo de campo y salario inicial no tan alto le generaban una mezcla de emoción y temor. ¿Qué significaría eso para Elodia y la florería? Cuando le contó a su tía, Elodia la abrazó con fuerza. Lo sabía, mija. Lo sabía que tu sabiduría valía más que todos esos papeles elegantes. No importa el riesgo. Tú siempre has sabido volar. Y por la florería no te preocupes, que esta viejita aún tiene fuerzas para resistir un poco más. Tu futuro es lo primero. Las palabras de su tía fueron el impulso que necesitaba. La semana siguiente, Sofía se presentó en Flor y Corazón, esta vez con una confianza renovada. La señora Robles, con su habitual seriedad, la recibió y le explicó en detalle el proyecto. Se trataba de establecer puntos de compra directos con pequeños cultivadores en zonas rurales de México, eliminando intermediarios y asegurando un suministro más fresco y económico de flores para Flor y Corazón. También implicaba capacitar a esos cultivadores en técnicas modernas, mejorar sus sistemas de riego y ayudarlos a obtener certificaciones de calidad. El objetivo final era crear una red sostenible y ética que beneficiara a ambas partes. Es un reto enorme, señorita Morales, explicó la señora Robles. Muchos de estos cultivadores son desconfiados, tradicionalistas. Hemos intentado esto antes y fracasamos. Necesitamos a alguien que entienda su cultura, que sepa hablar su idioma, que pueda construir puentes de confianza. El señor Benavides vio eso en usted, una cualidad rara en el mundo corporativo. Sofía asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad. Entendía la desconfianza. Ella misma la había visto en el mercado de Jamaica. Los grandes consorcios a menudo prometían mucho y entregaban poco. Haré lo mejor que pueda, señora Robles. Eso espero. Su éxito será el éxito de Flor y Corazón. Su oficina es temporal, en este cubículo. Aquí tiene su computadora y su teléfono. Su primera misión es investigar las zonas de Michoacán y el Estado de México. Le daremos un vehículo de la empresa, pero usted será la única responsable de sus viajes y sus gastos. Benavides quiere resultados, no excusas. Sofía se instaló en su pequeño cubículo, rodeada por el bullicio de la gran corporación. Se sentía como un pez fuera del agua, pero al mismo tiempo, una emoción vibrante recorría sus venas. No era un empleo simple, era un desafío monumental, una aventura que la sacaría de la comodidad de la ciudad y la llevaría a lugares donde su conocimiento del mercado de Jamaica sería su mejor herramienta. Su primera tarea fue sumergirse en informes y estadísticas sobre la producción de flores en México, identificando las regiones con mayor potencial y los desafíos más apremiantes. Horas y horas frente a la computadora, aprendiendo sobre suelos, climas, plagas y técnicas de cultivo. Pero lo que más la fascinaba eran los testimonios de los pequeños productores, las historias de familias que habían cultivado flores por generaciones, luchando contra la pobreza y el olvido. Se dio cuenta de que este proyecto no era solo sobre negocios, era sobre personas, sobre dignidad y sobre la posibilidad de cambiar vidas. Un día, mientras revisaba unos mapas, la señora Robles se acercó a su cubículo. Señorita Morales, el señor Benavides quiere una actualización en 2 semanas. Quiere ver un plan de acción concreto. Y por cierto, escuché que la señorita Vargas ya está muy cómoda en su nuevo puesto. Es muy organizada y ya ha propuesto varias ideas para mejorar la eficiencia de la oficina. Quizás debería aprender un poco de ella sobre cómo moverse en este ambiente. El comentario, aunque sutil, llevaba una carga de advertencia. Sofía sintió el aguijón de la comparación. Jimena ya estaba triunfando en su empleo simple, mientras ella estaba a punto de embarcarse en una odisea incierta. Pero en lugar de desanimarse, la advertencia la impulsó. No quería ser Jimena, quería ser Sofía. Quería demostrar que su camino, el camino de la experiencia y la conexión humana, era igual de válido, o quizás incluso más, en un proyecto como este. Esa noche, en lugar de irse directamente a casa, se quedó hasta tarde en la oficina. Abrió el mapa de México sobre su escritorio y trazó posibles rutas, imaginando los rostros de los cultivadores, el aroma de la tierra mojada, el desafío del camino. El miedo aún estaba allí, un pequeño nudo en su estómago, pero la emoción de lo desconocido, la promesa de una aventura, era mucho más fuerte. Este no era el empleo simple que soñó, era un lienzo en blanco para construir algo nuevo, algo propio, algo que podría cambiar no solo su vida, sino la de muchas otras personas.
La semilla de un imperio, sin que ella lo supiera aún, empezaba a germinar en los terrenos áridos de la desilusión y la oportunidad inesperada. El plan de acción que Sofía presentó al señor Benavides y a la señora Robles 2 semanas después fue una mezcla audaz de pragmatismo y empatía. En lugar de limitarse a números y proyecciones, Sofía incluyó un componente crucial: la construcción de confianza. Propuso viajes de campo prolongados, reuniones comunitarias y la creación de un programa de microcréditos para los cultivadores, algo que iba más allá de la simple compraventa. Benavides escuchó con su habitual estoicismo, pero Robles, a pesar de su seriedad, asintió en varias ocasiones. «Su propuesta es ambiciosa, señorita Morales», dijo Benavides al finalizar. «Demasiado idealista en algunos puntos, quizás, pero tiene un elemento que no habíamos considerado: la conexión humana. Tendrá un presupuesto inicial ajustado y un plazo de 6 meses para mostrar resultados tangibles en al menos 2 comunidades. Si no hay progreso, el proyecto se cancelará y su frase quedó suspendida en el aire, una amenaza silenciosa. La camioneta está lista, que empiece su travesía. Y recuerde, en este negocio, el tiempo es dinero y la eficiencia es reina». Con esas palabras, Sofía se encontró al volante de una camioneta de flor y corazón, cargada con mapas, un GPS, material de oficina y, más importante, una mochila llena de determinación. Su primer destino, el corazón de Michoacán, una región famosa por sus flores, pero también por sus desafíos. Dejó atrás el bullicio de la Ciudad de México, la comodidad de su cubículo y la florería de su tía, y se adentró en un mundo de carreteras sinuosas, paisajes montañosos y pequeños pueblos, donde el tiempo parecía correr a un ritmo diferente. El aire era más puro, el silencio más profundo, solo interrumpido por el canto de los pájaros y el murmullo del viento entre los árboles. Su primera parada fue en Patambán, un pequeño pueblo en la sierra. Sofía sabía que no podía llegar como una ejecutiva de la ciudad, con aires de superioridad. Tenía que ganarse la confianza de la gente. Se hospedó en una modesta posada y pasó los primeros días simplemente observando, escuchando, familiarizándose con el ritmo del lugar. Visitó el mercado local, conversó con los vendedores, preguntó sobre sus vidas, sus cultivos, sus problemas. Aprendió que la desconfianza era profunda. Muchos forasteros habían llegado con promesas, solo para explotar a los cultivadores y luego desaparecer. Un día, en el mercado, conoció a don Lupe, un anciano cultivador de claveles con el rostro surcado por el sol y las manos fuertes como la tierra. Era un hombre de pocas palabras, pero sus ojos denotaban una sabiduría ancestral. Sofía, con paciencia y respeto, se acercó a él. «Buenos días, don Lupe», le dijo. «Soy Sofía. Vengo de Floricorazón, de la Ciudad de México. Me gustaría aprender de usted sobre sus claveles. Son los más hermosos que he visto». Don Lupe la miró con recelo. «Las flores bonitas se ven con los ojos, señorita. No se negocian con palabras huecas». Sofía sonrió. «Tiene razón. Yo no vengo a negociar de inmediato, don Lupe. Vengo a escuchar, a entender. Mi abuela tenía una florería pequeña y siempre decía que para entender una flor, hay que entender la tierra de donde viene». Ese comentario simple y sincero pareció ablandar la coraza de don Lupe. Durante las semanas siguientes, Sofía regresó al puesto de don Lupe, no para hablar de negocios, sino para ayudarlo a descargar flores, para escuchar sus historias, para compartir un café. Lentamente, don Lupe comenzó a confiar en ella. Le habló de los problemas de los pequeños cultivadores, los intermediarios que pagaban precios irrisorios, la falta de acceso a fertilizantes de calidad, la dificultad para transportar sus flores a los grandes mercados, la sequía, las plagas. Le explicó que muchas veces, para evitar que sus flores se echaran a perder, tenían que venderlas por casi nada. Sofía también visitó otros cultivos, caminó por los campos de flores, sintió la textura de la tierra, aprendió a identificar las señales de una buena cosecha y los estragos de una mala. Se dio cuenta de la enorme brecha que existía entre la teoría que había leído en los informes y la cruda realidad del trabajo en el campo. Los cultivadores no necesitaban discursos sofisticados, necesitaban soluciones reales y un trato justo. Con el tiempo, don Lupe se convirtió en su aliado. Fue él quien la presentó a la Asamblea de Cultivadores de Patambán, un grupo de hombres y mujeres de todas las edades, con la misma desconfianza inicial en sus ojos. Sofía no les prometió el cielo,
Les habló con honestidad sobre Floricorazón, sobre el proyecto de compra directa, sobre la posibilidad de mejorar sus ingresos eliminando a los intermediarios. Les mostró números, pero también les habló de dignidad y de una alianza justa. Sabemos que han sufrido abusos, les dijo Sofía con la voz firme pero cargada de empatía. Floricorazón no es una organización benéfica, es una empresa, pero también creemos en el comercio justo. Queremos que sus flores lleguen frescas a nuestros clientes y que ustedes reciban el precio que merecen por su trabajo. Proponemos contratos a largo plazo, precios justos y transparentes, y un programa de capacitación para mejorar la calidad y la eficiencia de sus cultivos. Y para eso, vamos a implementar un sistema de microcréditos para que puedan invertir en sus tierras. Hubo un silencio pesado después de su discurso. Las caras de los cultivadores eran una mezcla de escepticismo y un atisbo de esperanza. Fue don Lupe quien rompió el silencio. Esta muchacha ha venido con la verdad, no con promesas vacías. Nos ha escuchado, no nos ha dictado. Yo confío en ella. Mis claveles, si ella los quiere, serán para Floricorazón. Las palabras de don Lupe tuvieron un peso inmenso. Otros cultivadores, lentamente, comenzaron a expresar su interés. Era el primer paso. La implementación del proyecto fue una tarea titánica. Sofía se convirtió en una todoterreno, negociadora, capacitadora, administradora y a veces incluso chofer. Ayudó a los cultivadores a llenar formularios, a entender los contratos, a gestionar sus microcréditos para comprar semillas de mejor calidad y sistemas de riego más eficientes. Se ganó su respeto y, más importante, su afecto. Se sentía parte de la comunidad, comiendo con ellos, celebrando sus pequeñas victorias, consolándolos en sus fracasos. Las primeras flores de Patambán, cultivadas bajo el nuevo esquema de Floricorazón, llegaron a la Ciudad de México con una frescura y una calidad excepcionales. El señor Benavides recibió el primer cargamento con su habitual rostro impasible, pero la señora Robles le informó a Sofía que el señor Benavides quedó impresionado con la calidad del producto y la eficiencia de la entrega. Era un pequeño triunfo, pero significativo. Sin embargo, el éxito de Patambán fue solo el comienzo. Sofía tenía que replicar ese modelo en otras comunidades, y los desafíos eran diferentes en cada lugar. En el Estado de México, por ejemplo, se encontró con una fuerte resistencia de los intermediarios locales, quienes veían el proyecto de Floricorazón como una amenaza directa a su negocio. Recibió amenazas veladas y sintió la tensión en el ambiente. Había noches en las que el miedo la invadía. La nostalgia por la seguridad de su pequeña florería con su tía era un anhelo constante. Un día, mientras regresaba de una visita a un cultivo en un área remota, la camioneta de la empresa sufrió una avería. Se encontraba sola, en una carretera desierta, bajo un sol implacable. La señal del teléfono era intermitente. El pánico comenzó a apoderarse de ella. De repente, una camioneta vieja y polvorienta se detuvo a su lado. De ella bajaron dos hombres corpulentos, con miradas poco amigables. El corazón de Sofía se encogió. Pensó lo peor. Los hombres se acercaron lentamente. ¿Problemas, señorita?, preguntó uno de ellos con una voz rasposa. Podríamos darle una mano. La oferta sonaba más a amenaza que a ayuda. Sofía apretó las llaves del auto en su mano, lista para defenderse si era necesario. No tenía idea de cómo iba a salir de esa. Justo cuando la tensión era palpable, otra camioneta apareció en la distancia, levantando una polvareda. Era don Lupe, quien, preocupado porque Sofía no había regresado a la hora esperada, había salido a buscarla con otros cultivadores. Al ver a don Lupe y sus hombres, los dos desconocidos cambiaron su actitud. Sus rostros se endurecieron y, sin decir una palabra, se subieron a su camioneta y se alejaron a toda velocidad. Don Lupe, al llegar, no preguntó qué había pasado. Simplemente miró a Sofía y le dijo: «Sabíamos que algo andaba mal, mija. En este camino una nunca debe andar sola. Para eso estamos nosotros». El incidente, aunque aterrador, reforzó el vínculo de Sofía con las comunidades. Se dio cuenta de que no estaba sola en esa lucha. Había construido una red de apoyo, una familia extendida en el campo. La promesa de un empleo simple se había transformado en una misión, en una responsabilidad que iba mucho más allá de un salario o un puesto. Era la construcción de un puente entre dos mundos, el corporativo y el rural. Y ella era el pilar central.
A los 4 meses de su proyecto, los resultados eran innegables. Las flores de Flor y Corazón no solo eran más frescas y de mejor calidad, sino que sus costos de adquisición habían disminuido significativamente. Más importante aún, la vida de las comunidades involucradas había mejorado. Los cultivadores recibían un pago justo, tenían acceso a mejores recursos y sus hijos podían ir a la escuela con mayor estabilidad. Sofía, por su parte, había adelgazado un poco. Sus manos estaban más curtidas por el sol y el trabajo, pero sus ojos brillaban con una luz nueva, la luz de la realización y el propósito. La señora Robles la llamó a su oficina. El señor Benavides está complacido. Sus números son impresionantes. Ha superado las expectativas. Ha logrado lo que nadie más pudo. Felicitaciones, señorita Morales. Por primera vez, Robles le dio una sonrisa genuina. Sin embargo, esto no ha pasado desapercibido. Su éxito ha generado envidias. La señorita Vargas, por ejemplo, no está nada contenta. Se rumorea que se siente opacada por sus logros. El comentario de Robles era una advertencia. El éxito, Sofía estaba aprendiendo, no solo traía satisfacción, sino también nuevos desafíos y rivalidades ocultas. Sofía sabía que su empleo simple se había convertido en algo mucho más grande, un motor de cambio, pero también un campo de batalla. La semilla del imperio no solo estaba germinando, sino que ya estaba echando raíces profundas, y con cada raíz venía una nueva capa de complejidades y conflictos que tendría que enfrentar. El verdadero juego, se dio cuenta, apenas estaba comenzando. El éxito de Sofía en los proyectos rurales se convirtió en un susurro constante en los pasillos de Flor y Corazón, un eco que, para algunos, era una melodía de triunfo, y para otros, una estridente disonancia. Jimena Vargas, la asistente de dirección, era de estas últimas. Desde la comodidad de su oficina en el piso ejecutivo, observaba el ascenso meteórico de Sofía con una mezcla de desprecio y envidia venenosa. Jimena había consolidado su posición, sí, pero su trabajo era predecible, eficiente, pero carente del brillo innovador que Sofía aportaba. Las alabanzas que Benavides y Robles daban a Sofía, aunque comedidas, eran un puñal en el orgullo de Jimena. ¿Otra vez la señorita Morales superando expectativas?, murmuró Jimena un día, mientras escuchaba a 2 colegas hablar sobre el nuevo informe de Sofía. No entiendo qué tiene de especial ir a ensuciarse las manos al campo. Cualquiera puede hacer eso. Su desdén era palpable, pero muy en el fondo, una semilla de inseguridad empezaba a germinar en Jimena. Sofía, la chica del tianguis, estaba brillando más que ella. Sofía, ajena a las intrigas de la oficina, estaba completamente inmersa en su trabajo de campo. El proyecto había crecido. Ahora supervisaba a más de 15 comunidades en Michoacán y el Estado de México, y tenía a su cargo un pequeño equipo de 2 asistentes de campo locales que ella misma había capacitado. Los microcréditos estaban funcionando. Las capacitaciones en técnicas de cultivo moderno estaban dando frutos, y las flores que llegaban a Flor y Corazón eran de una calidad superior. La división de proyectos especiales ya no era tan experimental como al principio. Se estaba convirtiendo en una parte fundamental de la estrategia de la empresa. Sin embargo, no todo era color de rosa. Los intermediarios que Sofía había desplazado no se quedaron de brazos cruzados. Eran hombres acostumbrados al poder y al dinero fácil, y la intrusión de Flor y Corazón en sus territorios les resultaba intolerable. Las amenazas veladas se intensificaron. Un día, una camioneta de reparto de Flor y Corazón, que transportaba flores desde una de las comunidades de Sofía, apareció con los neumáticos pinchados y los vidrios rotos. Otro día, un campo de claveles, listo para ser cosechado, amaneció vandalizado, con las plantas arrancadas de raíz. Sofía reportó estos incidentes a la señora Robles y al señor Benavides. «Estos son los costos de entrar a un territorio nuevo, señorita Morales», le dijo Benavides, con su tono gélido habitual. «La competencia es brutal. Solo asegúrese de que sus comunidades sigan produciendo. Flor y Corazón no puede permitirse interrupciones en el suministro». Su respuesta, aunque comprensible, no ofrecía soluciones, solo ponía más presión sobre Sofía. Una tarde, mientras Sofía se preparaba para su cena semanal con su tía Elodia, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Contestó. Una voz masculina, distorsionada y amenazante, le dijo: «Aléjate de los negocios que no te incumben, Florerita. El campo tiene sus propias reglas.
Si sigues metiendo las narices, tus flores no serán las únicas que se marchiten. La llamada se cortó abruptamente. Sofía se quedó helada, con el teléfono en la mano. El miedo, que había logrado mantener a raya, la invadió. Era una amenaza directa. Decidió no contarle a su tía para no preocuparla, pero la amenaza la persiguió. Empezó a sentirse vigilada. Notaba coches que parecían seguirla cuando iba a las comunidades, sombras que se movían en la periferia de su visión. Su entusiasmo, aunque no se apagó, se mezcló con una constante sensación de peligro. Se dio cuenta de que estaba en una guerra silenciosa por el control de la cadena de suministro de flores, y ella era la principal estratega del lado de Flor y Corazón. Mientras tanto, en la oficina central, Ximena Vargas, sintiendo que su posición estaba siendo eclipsada, decidió pasar al ataque. Con acceso a los informes internos de Flor y Corazón, Ximena descubrió una pequeña irregularidad en los gastos de viaje de Sofía. Era mínima, apenas unos cuantos pesos en recibos que no estaban perfectamente detallados. Algo común cuando se viajaba por zonas rurales donde a veces no se obtenían facturas formales. Ximena magnificó el incidente, lo presentó como un patrón de descuido financiero y lo filtró de manera anónima a la señora Robles. Robles, aunque confiaba en Sofía, no podía ignorar una acusación de ese tipo. La llamó a su oficina. «Señorita Morales, hemos detectado algunas inconsistencias en sus reportes de gastos», dijo Robles, mostrándole una pila de recibos y una hoja de cálculo con las irregularidades resaltadas. «Son pequeñas cantidades, lo admito, pero la política de la empresa es muy estricta con la transparencia financiera. Necesito una explicación detallada de cada uno de estos gastos». Sofía sintió un golpe en el estómago. Sabía que sus informes eran un poco desordenados a veces, producto de la prisa y las condiciones en el campo, pero jamás había habido intención de fraude. «Señora Robles, todos esos gastos fueron legítimos. A veces, en las comunidades, los proveedores no dan recibos formales, o yo los pierdo en el ajetreo. No hay nada turbio aquí, se lo aseguro. Lo entiendo, señorita Morales, pero las reglas son las reglas. El señor Benavides exige una justificación clara. Considere esto una advertencia. Si vuelve a ocurrir, tendremos que tomar medidas más serias». Sofía salió de la oficina de Robles furiosa, no solo por la acusación injusta, sino por el hecho de que alguien de dentro de la empresa estaba buscando activamente sus puntos débiles. La envidia de Ximena era ahora una amenaza interna, sumándose a la externa de los intermediarios. Sentía que estaba siendo atacada por dos frentes. La presión era inmensa. Tenía que lidiar con las amenazas de los intermediarios, asegurar la cadena de suministro, continuar expandiendo el proyecto y, ahora, defenderse de ataques internos. Las noches se le hacían largas, el estrés le quitaba el sueño. Empezó a sentir la carga de construir un imperio, algo que iba mucho más allá de la inocente ambición de un empleo simple. Un día, mientras estaba en Patambán, recibió otra llamada, esta vez de uno de sus asistentes de campo. «Señorita Sofía, hay un problema grande en la comunidad de San Pedro. Un cargamento de flores que iba para Flor y Corazón ha desaparecido. No llegó al punto de recolección. Dicen que se lo llevaron unos hombres armados». La noticia cayó como un balde de agua fría. San Pedro era una de las comunidades más prometedoras que había incorporado recientemente al proyecto. Si perdían el cargamento, no solo sería una pérdida económica considerable para Flor y Corazón, sino que también desmoralizaría a los cultivadores, minando su confianza en el proyecto. Y lo que era peor, las consecuencias para los productores que habían confiado en ella podrían ser devastadoras. Sofía sabía que este era un punto de inflexión. No podía permitirse que el miedo o las intrigas internas detuvieran el progreso. Tenía que actuar, y rápido. La señora Robles le había advertido sobre las interrupciones en el suministro. Este incidente era mucho más que una interrupción, era un ataque directo. Decidió ir personalmente a San Pedro. Pidió a don Lupe y a otros cultivadores de Patambán que la acompañaran. «No voy a dejar que estos bandidos nos intimiden», les dijo con una determinación que sorprendió incluso a don Lupe. «Hemos trabajado demasiado duro para esto». Llegaron a San Pedro y encontraron a los cultivadores en un estado de desesperación. El campo donde se había perdido el cargamento era un caos. Las cajas vacías estaban tiradas por el suelo, evidencia de la violencia. La tensión en el ambiente era palpable. «Fueron ellos, señorita Sofía», dijo uno de los cultivadores, con la voz temblorosa. «Los hombres de El Búho.
Nos dijeron que esto es lo que pasa cuando uno no respeta las reglas. El búho era el apodo de un conocido líder de los intermediarios ilegales en la región, un hombre temido y respetado por su brutalidad. Sofía sentía la adrenalina correr por sus venas. Había llegado a un punto de no retorno. Podría rendirse, dejar que Floricorazón se encargara de las pérdidas y volver a la seguridad de la ciudad. Pero al mirar los rostros desolados de los cultivadores, al recordar sus historias de lucha y esperanza, supo que no podía hacerlo. Había una responsabilidad mayor en juego. No solo era su trabajo, era el futuro de todas esas familias que habían confiado en ella. Necesitaba un plan, algo audaz, algo que demostrara a El Búho y a sus hombres que Floricorazón y las comunidades no eran presas fáciles. Pero, ¿cómo enfrentarse a una organización criminal con recursos limitados y sin el apoyo explícito de la cúpula de su propia empresa? La situación era desesperada, y el siguiente movimiento de Sofía definiría no solo el destino de su proyecto, sino el suyo propio. La noche se cernía sobre San Pedro, trayendo consigo no solo la oscuridad, sino también la promesa de una confrontación inevitable. La noche en San Pedro fue larga y angustiosa. Sofía se sentó con los cultivadores, escuchando sus temores, pero también encendiendo en ellos una chispa de resistencia. No podían permitir que el búho los doblegara, no después de todo el esfuerzo. Don Lupe, sentado a su lado, la miraba con una mezcla de admiración y preocupación. «Mija, lo que proponen es peligroso», le dijo con su voz rasposa. «El búho es un hombre sin escrúpulos, pero si hay una forma de enfrentarlo sin violencia, yo estoy con usted». El plan de Sofía era arriesgado, pero no violento. Sabía que enfrentarse directamente a El Búho y sus hombres con fuerza bruta era una locura. Tenía que usar la inteligencia, la información y el poder de la comunidad. Su objetivo era golpear a El Búho donde más le dolía, su reputación y su capacidad para operar impunemente. Al día siguiente, Sofía se dirigió a un pueblo cercano que tenía una estación de radio comunitaria. Allí, con la ayuda de Don Lupe y algunos cultivadores valientes, grabó un mensaje. No era una denuncia directa contra el búho, sino una apelación emotiva. En ella, Sofía, con la voz firme pero llena de sentimiento, habló de la injusticia que sufrían los pequeños productores, de cómo el robo de sus cosechas no solo les quitaba dinero, sino también la esperanza y la dignidad. Habló de Floricorazón como un aliado, no como un explotador. Y terminó con una frase contundente: «No permitiremos que el miedo nos arrebate nuestro futuro. Seguiremos cultivando, seguiremos trabajando, porque la tierra no se rinde y nosotros tampoco». El mensaje se transmitió varias veces al día en la radio comunitaria, llegando a oídos de miles de personas en las zonas rurales, incluyendo sin duda a El Búho y a sus hombres. La reacción fue inmediata y variada. En las comunidades de cultivadores, la esperanza y la determinación se revitalizaron. Se sintieron escuchados, apoyados. Pero en el mundo de los intermediarios ilegales, el mensaje de Sofía fue interpretado como un acto de desafío directo. La tensión en la región se disparó. Mientras tanto, en la oficina central de Floricorazón, Ximena Vargas no perdía el tiempo. Utilizando sus contactos y su posición, Ximena había logrado acceder a información más detallada sobre la situación de los cargamentos de flores, incluyendo un reporte sobre la pérdida en San Pedro. Viendo la oportunidad de desacreditar a Sofía, Ximena preparó un informe alarmista, exagerando las pérdidas y sugiriendo que la gestión inexperta de Sofía estaba poniendo en riesgo la inversión de Floricorazón. Lo presentó directamente al señor Benavides, sin pasar por la señora Robles. Benavides, al recibir el informe de Ximena, frunció el ceño. Las pérdidas eran significativas y la intromisión de Ximena en un área que no era de su incumbencia lo irritó. Pero el punto de Ximena era válido. Los incidentes estaban escalando. Llamó a la señora Robles a su oficina. «Elena, ¿qué está pasando con el proyecto de Morales?», preguntó Benavides, mostrándole el informe de Ximena. «Esto es inaceptable. Estamos perdiendo dinero y la situación de seguridad parece estar fuera de control. Necesito que Morales ponga orden de inmediato o tendremos que reevaluar la continuidad de su proyecto». La señora Robles, leal a Sofía y consciente de las intrigas de Ximena, intentó defenderla. «Señor Benavides, la señorita Morales está haciendo un trabajo excepcional en circunstancias muy difíciles. La resistencia de los intermediarios es un problema que existía mucho antes de que ella llegara.
y el informe de la señorita Vargas está sesgado. Benavides la interrumpió. No importa el sesgo, importan los resultados. Dale un ultimátum a Morales. Si no resuelve este problema de seguridad y estabiliza el suministro en una semana, su proyecto se cancela. Y dile que no quiero más de sus mensajes emotivos en la radio. Esto es un negocio, no una telenovela. Robles llamó a Sofía, quien estaba en ese momento en una reunión con cultivadores en otra comunidad. La voz de Robles era tensa. Sofía, el señor Benavides está muy molesto. Hay presiones internas para que tu proyecto se cierre. Tienes una semana para estabilizar la situación en San Pedro y garantizar el suministro. Si no lo logras, el proyecto se cancela. Y Benavides está furioso por el asunto de la radio. No lo uses más. Sofía sintió el peso de la noticia. Una semana. Era un plazo irrisorio, dadas las circunstancias. Y lo de la radio era la única herramienta no violenta que tenía. Pero sabía que no podía ignorar la orden. La presión era máxima. Tenía que conseguir que las flores de San Pedro llegaran a Floricorazón, costara lo que costara. De vuelta en San Pedro, Sofía convocó a los cultivadores. Les explicó la situación. El ultimátum de Floricorazón. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. La desesperanza comenzaba a aflorar. ¿Entonces nos van a abandonar, señorita Sofía?, preguntó una mujer con la voz quebrada. Después de que confiamos en ustedes. Sofía levantó la vista. Sus ojos miel brillaban con una determinación férrea. No, claro que no. No voy a permitir que nos rindamos. Pero tenemos que ser más inteligentes. Ya no podemos usar la radio, pero podemos usar nuestra voz de otra manera. Su nuevo plan era aún más arriesgado. En lugar de transportar el próximo cargamento de flores de forma encubierta, Sofía propuso hacerlo de forma abierta, pero acompañada. Organizaría una caravana, una procesión de pequeños camiones y camionetas, llevando las flores directamente desde San Pedro hasta la carretera principal, donde serían recogidas por los camiones de Floricorazón, pero no irían solos. Los acompañarían los propios cultivadores, sus familias y todos los que creían en el proyecto. Sería una manifestación pacífica, pero poderosa, un desafío visual a El Búho y a sus hombres. Don Lupe, al escuchar la idea, alzó una ceja. Eso es como retar a El Búho directamente, mija. Se va a enojar mucho. Lo sé, don Lupe, respondió Sofía, pero también le mostraremos que no tiene el control total, que la gente está unida. Él se mueve en las sombras. Nosotros nos moveremos a plena luz del día. Su fuerza es la intimidación, la nuestra es la unidad. La noticia de la caravana de la dignidad se extendió rápidamente entre las comunidades. La idea era contagiosa. Los cultivadores de Patambán y otras aldeas vecinas se ofrecieron a unirse, a llevar sus propias flores en la caravana, a mostrar solidaridad. La señora Robles, al enterarse por uno de los asistentes de campo, llamó a Sofía, visiblemente alarmada. «Sofía, ¿qué estás pensando? ¿Una caravana? Es una locura. Benavides te va a despedir si te expones de esa manera. Y si algo sale mal, será el fin de todo. Te prohíbo que lo hagas». «Señora Robles, tengo que hacerlo», respondió Sofía con calma. «Es la única manera de mostrarles que no tenemos miedo y de garantizar el suministro. Créame, si no hacemos algo así, no tendremos ningún suministro que proteger». Robles suspiró. «De acuerdo. Pero si esto sale mal, Sofía, estarás sola. Yo no podré cubrirte». El día de la caravana amaneció soleado. Docenas de vehículos, adornados con flores y pancartas que decían «Flores de dignidad» y «El campo de México no se rinde», se reunieron en San Pedro. Sofía, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, se puso al frente de la caravana. En la camioneta de Floricorazón, miró los rostros de los cultivadores, sus ojos llenos de esperanza y un coraje silencioso. Eran su gente, su fuerza. A medida que la caravana avanzaba por el camino de tierra, Sofía sentía las miradas desde los cerros, la tensión en el aire. Sabía que El Búho y sus hombres estaban observando. La procesión de vehículos avanzó lentamente, el polvo levantándose a su paso, una ola de color y determinación en medio del paisaje rural. No había camiones blindados, ni guardias armados, solo la gente y sus flores. De repente, a mitad del camino, un grupo de camionetas se interpuso en su paso, bloqueando el camino. De ellas bajaron hombres armados, con rostros duros y el símbolo de El Búho pintado en sus vehículos. El silencio en la caravana fue sepulcral. El enfrentamiento era inminente. El miedo se apoderó de Sofía, pero no flaqueó. Tenía que ser fuerte, por todos ellos.
Un hombre corpulento, con una cicatriz que le cruzaba la cara, se adelantó. Era uno de los lugartenientes de El Búho. Así que la florerita y su gente creen que pueden ignorar las reglas, dijo con una sonrisa cruel. Este camino es nuestro, y esas flores también. Sofía, descendiendo de su camioneta, se plantó frente a él, sin mostrar temor. Estas flores no son suyas. Son el fruto del trabajo de gente honesta, y este camino es de todos. No vamos a entregarles nada. El lugarteniente soltó una carcajada. ¡Qué valiente! Pero la valentía no llena la panza. Ahora, den media vuelta o habrá consecuencias. Sacó un arma y la apuntó al aire, disparando un tiro que resonó en el valle. La tensión era insostenible. Los cultivadores en la caravana comenzaron a murmurar. El miedo palpable. El plan de Sofía estaba en el límite. Justo cuando el lugarteniente estaba a punto de dar la orden de avanzar sobre la caravana, algo inesperado sucedió. Un grupo de camionetas viejas, con hombres y mujeres de otras comunidades, apareció en el horizonte, uniéndose a la retaguardia de la caravana. No eran muchos, pero su presencia era un refuerzo inesperado, y detrás de ellos se escuchó el sonido de sirenas en la distancia. Eran las autoridades locales, alertadas de forma anónima sobre la caravana y la posible confrontación. El lugarteniente y sus hombres se miraron entre sí. La situación había cambiado. No esperaban una resistencia tan organizada ni la presencia de las autoridades. Con un gruñido de frustración, el lugarteniente hizo un gesto a sus hombres. Esta vez se salvaron, pero esto no ha terminado. Se subieron a sus camionetas y se alejaron a toda velocidad. La caravana rompió en aplausos y gritos de alegría. El cargamento de flores estaba a salvo. Sofía, sintiendo un nudo en la garganta y lágrimas de alivio en los ojos, miró a don Lupe. «Lo logramos, don Lupe. Lo logramos». El viejo cultivador asintió con una sonrisa. «Con su ayuda, mija, con su ayuda». La caravana de la dignidad no solo había salvado el cargamento, sino que había enviado un mensaje claro a El Búho. No sería fácil doblegar a las comunidades unidas. Y a Floricorazón, Sofía le había demostrado que su enfoque, aunque poco convencional, era efectivo. Había superado el ultimátum y había garantizado el suministro. Sin embargo, Sofía sabía que la victoria era temporal. El búho no se daría por vencido, y Ximena, en la oficina, seguiría buscando una forma de socavarla. La batalla por el imperio de las flores estaba lejos de terminar, y Sofía, la chica que solo quería un empleo simple, se había convertido, sin quererlo, en la general de un ejército invisible, luchando en dos frentes por la dignidad y el futuro de muchos. La complejidad de su camino no hacía más que crecer, pero también su resolución. La noticia de la caravana de la dignidad se esparció como pólvora, no solo en las comunidades rurales, sino, de manera sorprendente, también en los círculos internos de Floricorazón. El señor Benavides, informado por una señora Robles inusualmente eufórica, no pudo ocultar su asombro. Había esperado un fracaso, un desastre, y en su lugar, Sofía había logrado un triunfo. No solo el cargamento había llegado a tiempo y en perfecto estado, sino que la acción de Sofía había generado una ola de buena voluntad y publicidad positiva para la empresa en las comunidades. Así que la florerita no solo trae resultados, sino que también sabe cómo lidiar con los problemas del campo, murmuró Benavides, una pequeña sonrisa casi imperceptible asomándose en sus labios. Dile a la señorita Morales que quiero un informe completo sobre cómo logró esto, y que prepare una propuesta para replicar esta estrategia de la dignidad, como la llaman, en otras regiones. Y que tenga cuidado, Elena. Este tipo de visibilidad no solo trae éxitos, también enemigos. El reconocimiento de Benavides fue un bálsamo para Sofía, pero la advertencia de Robles, al igual que la de Benavides, era pertinente. Su victoria en San Pedro no había pasado desapercibida para el búho. La radio comunitaria, en lugar de difundir su mensaje, ahora transmitía advertencias más directas, instando a los cultivadores a no colaborar con la forastera y sus promesas vacías. Se rumoreaba que el búho había jurado venganza, sintiéndose humillado por la derrota a manos de una simple mujer. Mientras tanto, en la oficina central, Ximena Vargas estaba lívida. El éxito de Sofía era un trago amargo. Sus informes alarmistas habían sido ignorados y ahora Sofía era la heroína. La envidia de Ximena se transformó en una obsesión peligrosa. Decidió que la única manera de deshacerse de Sofía era encontrar un error tan grande, tan irrefutable, que ni Benavides pudiera ignorarlo.
Empezó a hurgar en todos los registros de Floricorazón, buscando cualquier rastro de debilidad en el proyecto de Sofía. Sofía, a pesar de las amenazas y las intrigas, estaba más motivada que nunca. Viajó incansablemente por Michoacán y el Estado de México, expandiendo el proyecto a nuevas comunidades. Su equipo creció, incorporando a más jóvenes locales que creían en su visión. Las capacitaciones se volvieron más frecuentes, los microcréditos más accesibles. Las historias de éxito de los cultivadores se multiplicaban. Familias que antes apenas subsistían, ahora podían invertir en sus hijos, en sus tierras, en su futuro. Una tarde, mientras Sofía regresaba de una visita a un vivero de orquídeas en la sierra, la camioneta de Floricorazón se detuvo abruptamente. Un tronco de árbol bloqueaba el camino. Sofía, con el corazón en un puño, sabía que no era un accidente. Bajó de la camioneta, lista para enfrentar lo que viniera. De entre los árboles surgieron varios hombres, todos armados y con los rostros cubiertos. Uno de ellos, un hombre alto y fornido, se adelantó. «La florerita valiente», dijo con voz grave y amenazante. «Nos has causado muchos problemas. El búho no perdona las humillaciones, y ahora vas a pagar por ello». El pánico se apoderó de Sofía. Estaba sola, vulnerable. Los hombres la rodearon, sus miradas frías y amenazadoras. Sintió un tirón de su bolso, donde llevaba la computadora portátil con todos los datos del proyecto, y su teléfono. Intentó resistirse, pero la fuerza de los hombres era superior. La tiraron al suelo, le quitaron sus pertenencias y se prepararon para irse. «Esto es solo una advertencia, florerita», dijo el hombre corpulento, arrojando su teléfono al suelo y pisándolo con fuerza hasta que se hizo pedazos. «La próxima vez será peor». Con eso, los hombres se subieron a sus camionetas y se alejaron, dejándola tirada en el camino de tierra, magullada y temblorosa, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Cuando Sofía finalmente logró llegar a una comunidad cercana y pedir ayuda, la noticia del asalto conmocionó a los cultivadores. El ataque no solo era contra ella, sino contra todo lo que el proyecto representaba. Don Lupe, al verla llegar herida y despojada, sintió una furia que rara vez mostraba. «Esto no se va a quedar así, mija», exclamó, golpeando la mesa con el puño. «No vamos a dejar que esos cobardes te hagan esto». Sofía reportó el incidente a la señora Robles. Benavides, al enterarse, se mostró inusualmente preocupado. «Esto está escalando, Elena», le dijo a Robles. «Morales se está volviendo un blanco. Necesitamos seguridad para ella. Y la señora Morales necesita una nueva computadora y una forma segura de respaldar toda su información. La pérdida de esos datos sería catastrófica». Robles asintió. «Sí, señor. Tomaremos medidas de inmediato. Y también creo que deberíamos investigar quién filtró su ruta de viaje. Esto parece muy planeado». La sospecha de Robles, aunque no pronunciada, apuntaba directamente a Jimena. A pesar del asalto, Sofía se negó a ser intimidada. Se tomó un par de días para recuperarse físicamente, pero su espíritu estaba más fuerte que nunca. El ataque solo reforzó su determinación. «No voy a dejar que ganen, tía», le dijo a Elodia, quien, preocupada, había viajado a la Ciudad de México para estar con ella. «Esto me dice que vamos por el camino correcto, que los estamos afectando. Y si los estamos afectando, es porque estamos haciendo las cosas bien». Elodia la abrazó. «Así es, mija. Nunca te rindas. Siempre hay luz después de la oscuridad». Floricorazón implementó medidas de seguridad para Sofía. Un guardaespaldas para sus viajes al campo, vehículos blindados para los cargamentos de flores y un sistema de respaldo de datos ultra seguro. Sofía también obtuvo una nueva computadora y un teléfono satelital para estar siempre conectada. El mensaje de Benavides era claro. El proyecto de Sofía era demasiado valioso para la empresa como para abandonarlo. Mientras tanto, Jimena, ajena a la gravedad del asalto y creyendo que Sofía sería desmoralizada, intensificó su búsqueda de errores. Finalmente, encontró lo que creyó que era su pistola humeante. Descubrió que Sofía, en sus primeros meses, había utilizado parte del presupuesto destinado a microcréditos para una comunidad en particular, para comprar directamente una gran cantidad de semillas y fertilizantes de un proveedor local, que no era parte de la lista oficial de proveedores aprobados por Floricorazón. La compra había sido exitosa, y el precio, incluso mejor que el de los proveedores aprobados, pero el procedimiento había sido irregular. Jimena, con una sonrisa de triunfo, preparó un informe detallado, magnificando la irregularidad y sugiriendo que Sofía podría haber incurrido en un conflicto de intereses
o incluso en algún tipo de desvío de fondos. El informe era contundente, lleno de términos legales y acusaciones implícitas. Lo presentó directamente al señor Benavides, esta vez con la seguridad de que Sofía no tendría escapatoria. Benavides leyó el informe con el ceño fruncido. Esta vez, la acusación era más grave. Un desvío de fondos, por mínimo que fuera, era inaceptable para Floricorazón. Convocó a la señora Robles y a Sofía a su oficina. La atmósfera estaba cargada de tensión. Jimena, con una expresión de satisfacción apenas disimulada, también estaba presente. «Señorita Morales», comenzó Benavides con voz grave, «la señorita Vargas ha presentado un informe que alega que usted ha utilizado fondos del proyecto para realizar compras fuera de los canales establecidos de Floricorazón, lo que podría constituir una violación grave de nuestras políticas internas. ¿Tiene alguna explicación para esto?» Sofía sintió un escalofrío. Sabía exactamente a qué se refería Jimena. Recordaba esa compra. Había sido una emergencia. Las semillas de los proveedores oficiales se habían agotado y los cultivadores necesitaban plantar de inmediato. Había encontrado un proveedor local con un precio inmejorable y había actuado rápido, sin pasar por todos los trámites burocráticos. Lo había hecho para salvar la cosecha, para no retrasar el proyecto. «Sí, señor Benavides», respondió Sofía, con la voz firme a pesar del nudo en su garganta. «Hice esa compra directamente. Las semillas que necesitábamos no estaban disponibles a tiempo a través de nuestros proveedores aprobados, y el tiempo era crítico para los cultivadores. Encontré un proveedor local que nos ofreció mejor precio y entrega inmediata. Lo hice para evitar un retraso que habría sido costoso y desmoralizador para las comunidades». Jimena sonrió. «Pero señorita Morales, las reglas son claras. No se pueden realizar compras fuera de los proveedores aprobados. Y sin una factura oficial, ¿cómo podemos estar seguros de la transparencia de esa transacción? Podría haber un conflicto de intereses, o incluso un desvío de fondos». «No hubo nada de eso», dijo Sofía, su voz adquiriendo un tono de indignación. «Actué en el mejor interés de la empresa y de los cultivadores. Si hubiera esperado los trámites burocráticos, habríamos perdido la cosecha». Benavides miró a Sofía, luego a Jimena. «Señorita Morales, entiendo su argumento. Pero las reglas están para algo. Su acción, aunque con buenas intenciones, fue una violación. Necesito pruebas irrefutables de que no hubo ninguna irregularidad en esa transacción, más allá de su palabra. Y las necesito antes del final de esta semana. De lo contrario, tendré que tomar medidas drásticas. Este tipo de incidentes, señorita Vargas, no pueden pasarse por alto». El ultimátum de Benavides fue claro. La presión era ahora doble, la amenaza externa de El Búho y la amenaza interna de Jimena. Sofía se dio cuenta de que su ascenso no había sido fácil y que la lucha por el imperio de las flores estaba llena de traiciones y obstáculos insospechados. Necesitaba encontrar esa prueba, y necesitaba encontrarla rápido, o todo lo que había construido podría desmoronarse. La sombra de la intriga corporativa era tan peligrosa como las amenazas en el camino rural. El empleo simple se había transformado en una verdadera batalla por su honor y su futuro. El ultimátum del señor Benavides resonaba en la cabeza de Sofía como una campana de advertencia. Una semana para encontrar pruebas irrefutables de su inocencia, o todo lo que había construido, su reputación, su proyecto, el futuro de las comunidades, se desmoronaría. Jimena Vargas había lanzado su golpe más certero, y esta vez, el margen de error era cero. La señora Robles, a pesar de su lealtad, no podía hacer mucho si Sofía no presentaba evidencia concreta. Sofía se encerró en su oficina improvisada en el campo, el pequeño cubículo donde había dado forma a sus sueños. Abrió su nueva computadora, la que le había dado Floricorazón, y comenzó a revisar cada archivo, cada correo, cada reporte de gastos, buscando algún rastro, alguna prueba de la legitimidad de esa compra irregular. Recordaba el proveedor, un pequeño negocio familiar en una comunidad remota, y el recibo escrito a mano que le habían dado, el cual seguramente Jimena había señalado como no oficial, pero no tenía nada más. La presión la ahogaba. Las noches se convirtieron en un maratón de insomnio. Revivía cada detalle de aquel día de la compra, buscando alguna pista. El recuerdo de Jimena, con su sonrisa triunfante, la impulsaba a seguir. No podía permitir que la envidia de otra persona destruyera un trabajo que había costado tanto esfuerzo y sacrificio.
Don Lupe, notando el agotamiento en el rostro de Sofía, se acercó a ella una mañana mientras revisaba unos cultivos. «Mija, se te ve la preocupación hasta en los ojos. ¿Hay algo en lo que podamos ayudar? Sabemos que es por nosotros que está pasando esto». Sofía, con la voz quebrada, les explicó la situación. Les habló de la acusación de Jimena, de la falta de pruebas. Don Lupe, al escuchar los detalles de la compra de semillas, de repente, sus ojos se iluminaron. «¡El padrino!», exclamó. «Mija, ¿recuerdas que te llevamos a ese vivero donde te presentaron a don Chema, el dueño? Le decían el padrino porque ayudaba a todos en el pueblo. Él fue quien te vendió las semillas». Sofía asintió. «Sí, don Lupe, pero su recibo era solo un papelito, no una factura formal». «Ah, pero don Chema es un hombre de palabra y de registros, mija», continuó don Lupe. «Siempre tiene copias de todo. Y además, no sé si sepa, pero el vivero de don Chema, aunque pequeño, ha sido proveedor de grandes empresas en el pasado, antes de que se retirara un poco de la luz pública. Quizás tenga algún registro que te pueda servir». Una nueva esperanza se encendió en Sofía. Don Chema era una posibilidad, remota, pero una posibilidad. Con la ayuda de don Lupe, se dirigió al vivero de don Chema. El lugar, escondido entre la vegetación, era un paraíso de colores y aromas. Don Chema, un hombre anciano de mirada penetrante y sonrisa amable, la recibió con calidez. «La señorita de las flores de Floricorazón», dijo don Chema. «Supe de lo de la caravana. Hizo un gran trabajo, mija. Me recuerda a mi juventud, cuando luchaba contra los grandes para que los pequeños tuviéramos un lugar». Sofía le explicó la situación, la acusación de Jimena, la necesidad de pruebas. Don Chema escuchó atentamente, su rostro grave. «¿Así que quieren ensuciar su nombre por haber hecho lo correcto?», dijo don Chema. «Qué vergüenza. Claro que tengo los registros. Siempre he sido meticuloso con mis cuentas, para que nadie pudiera acusarme de nada. Y en cuanto al precio, sí, le di un descuento especial porque me gustó su forma de trabajar y la causa de sus cultivadores». Don Chema se dirigió a una pequeña cabaña, que servía como su oficina, y regresó con un viejo libro encuadernado en cuero y una pila de papeles. Allí encontró el registro de la venta a Sofía, con la fecha, la cantidad exacta de semillas y el precio. No solo eso, también encontró copias de contratos antiguos que demostraban que él había sido un proveedor certificado por el gobierno para programas agrícolas y había trabajado con grandes corporaciones en el pasado. Su pequeño negocio familiar tenía una historia de credibilidad y legalidad. Sofía sintió un alivio inmenso. ¡Eureka! Aquí estaban las pruebas, irrefutables y contundentes. No solo un registro de la venta, sino también la demostración de la legitimidad y los precios competitivos del proveedor. Se despidió de don Chema con un profundo agradecimiento. De regreso en la oficina, Sofía preparó un informe detallado con todas las pruebas. El registro de don Chema, copias de sus antiguos contratos como proveedor certificado e incluso testimonios de los cultivadores que confirmaban la urgencia de la compra y la calidad de las semillas. El informe era impecable. Al día siguiente, Sofía, junto con la señora Robles, se presentó en la oficina del señor Benavides. Jimena Vargas también estaba presente, con una sonrisa de suficiencia en el rostro, esperando el ajusticiamiento de Sofía. Sofía, con voz tranquila pero firme, presentó su informe. Benavides leyó cada página con atención. Sus ojos se detuvieron en los documentos de don Chema, en las fechas, en los precios. Luego, levantó la vista y miró a Jimena, quien empezaba a palidecer. «Señorita Vargas», dijo Benavides, su voz gélida. Su informe acusaba a la señorita Morales de irregularidades en una compra de semillas. Sin embargo, las pruebas que la señorita Morales ha presentado demuestran no solo la legitimidad de la transacción, sino también que obtuvo un mejor precio y un mejor servicio que el que nuestros proveedores aprobados podrían haber ofrecido en ese momento. Lo que usted presentó como una irregularidad fue, de hecho, una acción oportuna y beneficiosa para la empresa. Jimena intentó balbucear una excusa. «Pero el procedimiento, señor Benavides, las reglas están para servir a la empresa, señorita Vargas, no para ahogarla en burocracia». La señorita Morales demostró iniciativa y eficacia. Su intento de desacreditarla, basado en una interpretación maliciosa de los hechos, es una falta grave. El rostro de Jimena se descompuso. La derrota era evidente en sus ojos. Benavides se volvió hacia Sofía. «Señorita Morales, sus pruebas son más que suficientes.
Su expediente está limpio, y por su iniciativa merece un reconocimiento. Luego Benavides se giró hacia Jimena con una mirada de desprecio. En cuanto a usted, señorita Vargas, su comportamiento es inaceptable. Utilizar información interna de la empresa para atacar a una colega con fines personales es una violación de la ética profesional. Su puesto está bajo revisión, y le aseguro que habrá consecuencias. Puede retirarse. Jimena, humillada, se levantó y salió de la oficina con la cabeza gacha, sus sueños de ascenso hechos pedazos. La sala quedó en silencio. Benavides miró a Sofía con una expresión que ella nunca le había visto. Señorita Morales, usted es una mujer excepcional. No solo ha demostrado visión y coraje en el campo, sino también integridad y capacidad para defenderse en la oficina. Su proyecto de expansión rural es un éxito rotundo. Queremos que lo amplíe a nivel nacional y, a partir de hoy, usted ya no será coordinadora de proyectos especiales. Será la directora de Desarrollo Rural y suministro ético de Flor y Corazón, con un aumento de sueldo y un equipo más grande a su disposición. Sofía estaba atónita. De la amenaza de despido a una dirección, era un salto gigantesco. Su empleo simple se había transformado en un rol de liderazgo, en una posición desde la que podría generar un cambio real y a gran escala. Agradeció a Benavides, sintiendo una profunda satisfacción, pero Benavides no había terminado. Sin embargo, dijo, y Sofía se preparó para una nueva condición. Hay algo más. Durante la investigación sobre su irregularidad, encontramos algo más grande. Algo que nos lleva a sospechar de un esquema de corrupción dentro de la empresa, involucrando a ciertos proveedores aprobados que Jimena Vargas defendía con tanta vehemencia. Parece que no todo era tan transparente como se nos hacía creer. Y usted, señorita Morales, con su honestidad y su ojo para los costos, destapó sin quererlo algo mucho más grande. Sofía sintió un escalofrío. ¿Corrupción? ¿Dentro de Flor y Corazón? ¿Y Jimena estaba involucrada? ¿O era solo una pieza en un juego más grande? La revelación fue impactante. Su empleo simple la había llevado a un nido de intrigas corporativas que trascendían su propio proyecto. De repente, su posición como directora de Desarrollo Rural no solo implicaba construir un imperio de flores, sino también limpiar la casa, desenterrar verdades incómodas. Benavides continuó, su voz ahora más sombría. Necesito que nos ayude a investigar esto, señorita Morales. Con su conocimiento del campo y su capacidad para detectar irregularidades, usted es la persona indicada. Esta será una tarea delicada y peligrosa. No sabemos hasta dónde llega este esquema. ¿Está dispuesta a asumir este nuevo desafío? Sofía miró a la señora Robles, cuyo rostro reflejaba la gravedad de la situación. Se dio cuenta de que su camino no sería fácil, que el ascenso venía con responsabilidades y peligros aún mayores. Pero también sabía que no podía retroceder. Su integridad, su sentido de la justicia, la impulsaban a seguir adelante. Sí, señor Benavides, dijo Sofía, con una determinación inquebrantable. Estoy dispuesta. La revelación de la corrupción interna fue el verdadero corazón hipnótico de la historia de Sofía. Su búsqueda de un empleo simple la había llevado a desmantelar una red de injusticia externa, y ahora la estaba llevando a desentrañar una intriga interna. La construcción del imperio de $1.000 millones no sería solo a base de flores, sino también de honestidad y de la valiente lucha por la verdad, en un juego de ajedrez donde las piezas, tanto las visibles como las ocultas, estaban a punto de moverse de forma definitiva. La historia de la florista que solo quería un empleo simple estaba a punto de convertirse en una saga de justicia y poder, desvelando que las raíces de la corrupción podían ser tan profundas como las de la flor más hermosa. La promoción de Sofía a directora de Desarrollo Rural y suministro ético fue recibida con una mezcla de sorpresa y admiración en Flor y Corazón. En el campo, la noticia se celebró con euforia. Sofía era una heroína para los cultivadores. Pero en los pasillos de la oficina central, la alegría de Sofía se mezclaba con la pesada carga de su nueva misión: desentrañar la red de corrupción interna que Benavides había descubierto. La señora Robles, ahora su aliada más cercana, le advirtió sobre la magnitud del desafío. Esto es mucho más grande de lo que imaginamos, Sofía, le dijo Robles en una reunión secreta. Los indicios sugieren que ciertos proveedores aprobados de Flor y Corazón han estado inflando precios y entregando productos de menor calidad, con la complicidad de alguien dentro de la empresa. Benavides sospecha que esta red ha estado costando a la empresa millones de pesos anualmente.
Y lo más preocupante es que, al parecer, Ximena Vargas no actuaba sola. Ella podría haber sido una pieza en este engranaje. Sofía sintió un escalofrío. Ximena, la asistente que solo quería un empleo simple, y el ascenso, involucrada en un esquema de corrupción. La intriga se volvía más compleja y peligrosa. La investigación de Sofía comenzó de forma discreta. Utilizando su nuevo acceso a los sistemas de Flor y Corazón, se sumergió en bases de datos de proveedores, contratos, facturas y registros financieros. Pasó horas desentrañando la telaraña de transacciones, buscando patrones, anomalías, nombres. La familiaridad con los precios del campo, que había adquirido durante su trabajo con los cultivadores, le dio una ventaja invaluable. Sabía identificar dónde los precios estaban inflados, donde la calidad no cuadraba con el costo. La primera pieza del rompecabezas apareció cuando Sofía comparó los precios de ciertos fertilizantes y semillas de los proveedores aprobados con los precios reales del mercado. Las diferencias eran abismales, mucho mayores de lo que justificaba cualquier margen de beneficio razonable. Además, notó una recurrencia en los nombres de los proveedores que parecían estar involucrados en este esquema. Siempre los mismos, siempre entregando productos a precios excesivos. Su sospecha se centró en un proveedor llamado Agrosoluciones MX, una empresa que figuraba como uno de los principales distribuidores de insumos agrícolas para Flor y Corazón. Sus facturas siempre eran las más altas, y sus entregas, a menudo, no coincidían con la calidad esperada. Sofía, con la ayuda de su equipo de campo, empezó a investigar a Agrosoluciones MX de forma encubierta. Descubrieron que, a pesar de su gran volumen de negocio con Flor y Corazón, la empresa tenía una reputación cuestionable en el campo, con rumores de sobornos y tratos poco claros. La señora Robles, quien también estaba haciendo su propia investigación en la sede central, descubrió algo aún más alarmante. Los contratos con Agrosoluciones MX siempre eran aprobados por el mismo departamento, el de compras, liderado por el señor Ernesto Castro, un ejecutivo de carrera en Flor y Corazón, conocido por su meticulosidad y su apariencia intachable. Y lo que era más sorprendente, Ximena Vargas había trabajado en el departamento de compras antes de ser promovida a asistente de dirección. La conexión era innegable. Sofía y Robles se reunieron en secreto con Benavides para presentarle sus hallazgos preliminares. Benavides, al ver las pruebas de los precios inflados y la conexión con el departamento de compras, sintió una rabia fría. La traición venía de dentro, de personas en las que había confiado. Ernesto Castro, murmuró Benavides, es inaudito. Siempre fue el más leal, el más eficiente. El golpe era duro para él, una bofetada a su juicio. Necesitamos más pruebas, irrefutables, y necesitamos saber hasta dónde llega esto. ¿Quién más está involucrado? La investigación se volvió más peligrosa. Sofía y Robles sabían que estaban lidiando con personas poderosas y sin escrúpulos. Si Castro estaba involucrado, su red podría ser extensa. Sofía recordó las palabras de Benavides. Esta será una tarea delicada y peligrosa. Se sentía como una detective, desenterrando secretos en las sombras. Una tarde, mientras Sofía estaba revisando documentos confidenciales en su oficina, escuchó un ruido. Al levantar la vista, vio la silueta de una persona en el pasillo, observándola. Era Ximena Vargas. Sus ojos, llenos de resentimiento, se encontraron con los de Sofía. Ximena no dijo nada. Solo se quedó allí por un momento, una figura amenazadora en la penumbra, y luego se dio la vuelta y se marchó. La advertencia era clara. Ximena sabía que Sofía estaba investigando, y no le gustaba. La presión se intensificó. Sofía empezó a recibir llamadas anónimas con amenazas veladas, similar a las de El Búho, pero con un tono más sofisticado, más corporativo. Mensajes que decían, algunas cosas es mejor dejarlas enterradas. No querrás desenterrar algo que te trague a ti misma. Sofía se dio cuenta de que su investigación estaba perturbando un avispero muy grande. Un día, uno de los cultivadores de Patambán, don Lupe, llamó a Sofía con urgencia. «Mija, se están llevando las flores». Unos camiones grandes, con el logotipo de Agrosoluciones MX, están recogiendo las flores de varios de nuestros cultivadores, ofreciéndoles dinero en efectivo y diciéndoles que Flor y Corazón no va a poder comprarlas por problemas internos. Están sembrando el caos y la desconfianza.
Sofía sintió una punzada de rabia. Era un sabotaje. Castro y su gente estaban atacando la cadena de suministro, usando a Agrosoluciones MX como fachada para desestabilizar el proyecto de Sofía y, de paso, para proteger sus propios intereses corruptos. Era un golpe doble: minar la credibilidad de Sofía en el campo y justificar la cancelación del proyecto debido a problemas de suministro. El juego se había vuelto sucio. Sofía, con la aprobación de Benavides y Robles, ideó un plan para contraatacar. Necesitaba pruebas directas de la connivencia de Castro con Agrosoluciones MX y de sus prácticas desleales. El plan era simple, pero arriesgado: tenderles una trampa. Con la ayuda de Don Lupe y algunos cultivadores leales, Sofía organizó un falso cargamento de flores en una de las comunidades. Corrió la voz de que era un cargamento valioso y que Floricorazón tendría dificultades para recogerlo. Era un cebo. Paralelamente, la señora Robles, utilizando sus contactos internos, comenzó a filtrar rumores sobre una auditoría inminente en el departamento de compras, esperando que Castro se pusiera nervioso y cometiera un error. El día del falso cargamento, Sofía y su equipo se escondieron en las cercanías del punto de recolección, armados con cámaras ocultas y equipos de grabación. No pasó mucho tiempo antes de que aparecieran los camiones de Agrosoluciones MX, con los mismos hombres que habían estado robando las flores. Para la sorpresa de Sofía, no solo estaban los hombres de Agrosoluciones MX, también estaba Jimena Vargas, supervisando la operación y dándole órdenes a los hombres. Ella era parte de la red. Jimena, con una sonrisa de victoria en el rostro, se acercó a los cultivadores que estaban esperando el cargamento falso. Floricorazón no puede con esto, les dijo. Agrosoluciones MX les ofrece un trato justo. Es su única opción. En ese momento, Sofía salió de su escondite con una cámara en la mano. No es su única opción, Jimena. Y tú sabes muy bien lo que está pasando aquí. Jimena se quedó helada al ver a Sofía. Su rostro se descompuso de sorpresa y rabia. «¿Tú? ¿Qué haces aquí? Esto es un truco». «Sí, un truco», respondió Sofía, su voz resonando con autoridad. «Un truco para desenmascarar la red de corrupción en la que estás metida. Sabemos que Agrosoluciones MX es tu fachada, Jimena. Sabemos que estás trabajando con el señor Castro para inflar precios y sabotear el proyecto de Floricorazón». Jimena intentó negarlo, pero su nerviosismo era evidente. «Estás loca. No sé de qué hablas». En ese momento, el señor Castro apareció en la escena, visiblemente alterado, llegando en su coche de lujo. Al ver a Sofía y a Jimena discutiendo, y a los camiones de Agrosoluciones MX, su rostro se puso blanco. Se dio cuenta de que la trampa había funcionado y que había caído en ella. «¡Ernesto!», exclamó Jimena desesperada. «¡Nos han descubierto!». Castro, con una mirada de terror en sus ojos, intentó huir, pero en ese instante, 2 vehículos de seguridad de Floricorazón, que habían estado esperando la señal de Sofía, llegaron a la escena, bloqueando las salidas. La señora Robles bajó de uno de los vehículos, con una expresión grave. «Señor Castro, señorita Vargas», dijo Robles, su voz fría como el hielo. «Creemos que tenemos suficiente evidencia para probar su participación en un esquema de fraude y sabotaje contra Floricorazón. Los vídeos y grabaciones de la señorita Morales, junto con nuestras propias investigaciones, son irrefutables». Castro y Jimena fueron arrestados en el acto por los agentes de seguridad. La red de corrupción estaba desmantelada. Sofía, observando la escena, sintió un torbellino de emociones. La traición de Jimena, la hipocresía de Castro, la vulnerabilidad de los cultivadores. Todo se había desvelado. Su empleo simple la había llevado a un camino que jamás imaginó. Un camino lleno de peligros, pero también de justicia. El imperio que estaba construyendo no era solo de flores, sino de valores, honestidad, integridad y la lucha incansable por lo correcto. La confrontación con Jimena y Castro fue el clímax de la intriga interna, pero Sofía sabía que la lucha en el campo con el búho aún no había terminado. Sin embargo, con esta victoria interna, Floricorazón saldría fortalecida, y ella, la directora de Desarrollo Rural, tendría el apoyo total para enfrentar cualquier desafío. La batalla final, la que consolidaría su imperio de 1.000 millones, estaba a punto de comenzar, y Sofía, armada con la verdad y la lealtad de sus comunidades, estaba más que lista para enfrentarla. El arresto del señor Ernesto Castro y Jimena Vargas por fraude y sabotaje resonó como un terremoto en los cimientos de Floricorazón.
La noticia, manejada con la máxima discreción por Benavides y Robles, se filtró gradualmente, dejando a muchos empleados atónitos y a otros, que ya sospechaban, aliviados. Sofía, la artífice de esta revelación, se convirtió no solo en la directora de desarrollo rural, sino en una figura clave para la transformación ética de la empresa. Con Castro y Jimena fuera de juego, la señora Robles asumió temporalmente la dirección de compras. Y Sofía se dedicó a sanar las heridas y reconstruir la confianza dentro de Flor y Corazón. Implementó protocolos de transparencia más estrictos para la selección de proveedores, garantizando que los pequeños cultivadores tuvieran un acceso justo a los contratos y que los precios y la calidad fueran siempre óptimos. Su visión no era solo de eficiencia, sino de equidad. Sin embargo, la victoria contra la corrupción interna no significaba el fin de los desafíos. El búho, el líder de los intermediarios ilegales, seguía siendo una amenaza latente en el campo. El sabotaje y las amenazas habían disminuido tras la detención de Castro y Jimena, quienes al parecer habían colaborado indirectamente con el búho para desestabilizar el proyecto de Sofía. Pero el poder del búho no dependía únicamente de Flor y Corazón. Su red era extensa y sus métodos violentos. Sofía sabía que el verdadero imperio no se construiría solo con flores, sino con seguridad y justicia para las comunidades. Con el apoyo de Benavides, quien ahora confiaba plenamente en ella, Sofía diseñó una estrategia para enfrentar a El Búho de manera definitiva. Ya no era solo una cuestión de Flor y Corazón, era una lucha por la dignidad de todo el sector floricultor. El plan era ambicioso. Sofía propuso crear una cooperativa de cultivadores a nivel regional, más allá del proyecto de Flor y Corazón, que les permitiera consolidar sus cosechas, negociar mejores precios de forma conjunta y acceder a mercados más amplios, sin depender de un solo comprador o de los intermediarios. Esta cooperativa, apoyada por Flor y Corazón con asesoramiento técnico y logístico, se convertiría en un muro de contención contra el monopolio de El Búho. Si los cultivadores se unen y venden directamente, El Búho perderá su poder, explicó Sofía a Benavides. Su negocio se basa en la división y la explotación de los pequeños. Si se consolidan, él no tendrá a quien explotar. Benavides, con su mente pragmática, vio el potencial. Era una estrategia de mercado brillante que no solo resolvería el problema de El Búho, sino que también aseguraría un suministro estable y ético para Flor y Corazón a largo plazo. «Hazlo, Sofía», le dijo. «Tienes mi total apoyo, y usa todos los recursos que necesites». La creación de la cooperativa floricultora del centro fue un proceso arduo. Sofía pasó meses viajando, reuniéndose con cultivadores en docenas de comunidades, explicando el concepto, ganándose su confianza. Don Lupe fue su brazo derecho, un líder respetado que abogaba por la unidad entre su gente. La cooperativa creció, atrayendo a cientos de cultivadores, quienes vieron en ella la esperanza de un futuro mejor. El Búho, al ver que su influencia disminuía, reaccionó con furia. Los ataques se reanudaron, más violentos que nunca. Camiones de la cooperativa fueron asaltados, cultivos fueron incendiados, y algunos líderes comunitarios que apoyaban la cooperativa recibieron amenazas directas. El miedo regresó, pesado y asfixiante. Las comunidades dudaron, algunos cultivadores se retiraron, temiendo por sus vidas y sus cosechas. Sofía se negó a ceder. Con su guardaespaldas y el apoyo de la policía rural, que finalmente comenzó a tomarse el problema en serio gracias a la presión de Flor y Corazón y la visibilidad de la cooperativa, Sofía se mantuvo firme. «No podemos rendirnos ahora», les dijo a los líderes de la cooperativa en una reunión secreta. «Si cedemos, El Búho ganará, y todo nuestro trabajo será en vano. La unión hace la fuerza. Tenemos que mostrarle que no nos intimidará». Su valentía inspiró a los cultivadores. Decidieron contraatacar con la misma arma que Sofía siempre había usado, la transparencia y la unidad. Organizaron una gran manifestación pacífica en el centro de una de las ciudades más importantes de la región, exponiendo públicamente los crímenes del Búho y pidiendo protección a las autoridades. La prensa local y nacional, alertada por Flor y Corazón, cubrió el evento. La presión mediática fue abrumadora para El Búho. Acostumbrado a operar en las sombras, la exposición pública lo dejó vulnerable. Las autoridades, con la evidencia recopilada por Sofía y la presión de la opinión pública,
Lanzaron una operación a gran escala que culminó con el arresto de El Búho y varios de sus principales lugartenientes. La noticia fue recibida con júbilo en todo el campo floricultor. La pesadilla había terminado. Con El Búho tras las rejas y la red de corrupción interna desmantelada, Floricorazón prosperó como nunca antes. El proyecto de Sofía, ahora la División de Desarrollo Sostenible y Abastecimiento Ético, se expandió a nivel nacional e internacional. La calidad de las flores de Floricorazón era insuperable, sus precios competitivos y su reputación intachable. Los inversores acudieron en masa. En menos de 5 años, bajo la dirección estratégica de Sofía y la visión de Benavides, Floricorazón se convirtió en un imperio de $1.000 millones, un gigante en la industria floricultora, reconocido por su modelo de negocio ético y sostenible. Sofía, la chica que soñaba con un empleo simple, era ahora una ejecutiva de clase mundial, respetada y admirada. Su oficina era un espacio amplio con vistas panorámicas de la Ciudad de México, muy diferente a su modesto cubículo. Su salario era más de lo que jamás había imaginado, y pudo asegurar el futuro de su tía Elodia, quien finalmente pudo vender su florería a una joven promesa, sabiendo que su legado de amor por las flores continuaría. Pero el verdadero valor del imperio de Sofía no se medía en dinero. Se medía en las miles de familias de cultivadores que ahora vivían con dignidad, en los niños que iban a la escuela, en los campos que florecían con esperanza. Su historia era la prueba de que el éxito verdadero no se construye sobre las ruinas de otros, sino sobre los cimientos de la ética, la empatía y la resiliencia. Un día, el señor Benavides, un hombre transformado por la visión de Sofía, la llamó a su oficina. «Sofía», le dijo con una sonrisa cálida, «recuerdo cuando me pediste un empleo simple. Mira lo que has hecho. No solo construiste un imperio, sino que lo hiciste de la manera correcta. Limpiaste la casa por dentro y por fuera. ¿Qué sigue para Floricorazón?». Sofía sonrió, su mirada llena de un brillo nuevo, el brillo de la mujer que había encontrado su propósito. «Lo que sigue, señor Benavides, es seguir creciendo, pero siempre manteniendo nuestras raíces en la tierra, en la gente, porque al final, las flores más bellas son aquellas que crecen de la honestidad y la justicia». La historia de Sofía Morales, la humilde florista que solo quería un empleo simple y acabó construyendo un imperio de $1.000 millones de la nada, se convirtió en una leyenda en México. Fue una saga de coraje, de integridad, de la lucha de una mujer contra la adversidad, tanto en el campo como en las intrigas corporativas. Y en cada flor de Floricorazón, en cada pétalo fresco que llegaba a los hogares, se podía sentir el aroma de esa verdad, que el verdadero valor de la vida no está en el oro, sino en la capacidad de florecer con dignidad, sin importar cuán espinoso sea el camino. Su sueño, aunque simple al principio, había cultivado un legado mucho más grande y hermoso de lo que jamás pudo imaginar, demostrando que con el corazón en la tierra y la mente en las estrellas, cualquier sueño, por humilde que sea, puede convertirse en un imperio. Y esta fue la historia de Sofía Morales, una saga que comenzó con el humilde deseo de un empleo sencillo y floreció en un imperio de $1.000 millones, forjado con valentía, integridad y el aroma inconfundible de la justicia. ¿Te atreves a soñar tan grande como Sofía? Si esta historia te ha movido el corazón y te inspira a creer en tus propios imposibles, suscríbete ahora mismo para que la próxima flor de sabiduría que sembremos germine directamente en tu vida. Y no olvides dejar un comentario con si crees que los sueños más grandes nacen de las raíces más profundas. Hasta la próxima aventura que cambiará tu forma de ver el mundo.